En Euromaster nos importan las personas, por eso creamos Master Ruta, la comunidad digital pensada para pymes y autónomos con el que queremos aportar valor en su día a día, y este es precisamente el espíritu que hay detrás de Podmaster, el podcast de Euromaster que cumple ya su segunda temporada. De nuevo, volveremos a traer contenidos relevantes para este colectivo, pero también como novedad vamos a traer contenido más de entretenimiento y de pasión por el motor. Así que sin más preámbulos, arrancamos con un nuevo episodio de esta segunda temporada de Podmaster. Estamos con Javier Jasso, responsable de transporte de AECOC. AECOC es la Asociación Española de Codificación Comercial, una asociación que, para el que no lo sepa, pues introdujo el código de barras aquí en España, pero de eso ya hace mucho. Ahora AECOC es mucho más. Es una de las principales asociaciones representativas del comercio y del retail en España y de todo lo que hay alrededor, como puede ser el transporte y la logística. Y por eso tenemos aquí a Javier. Javier, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Javier, contigo vamos a tratar un tema que está de actualidad, que tiene que ver con las obligaciones digitales que deben cumplir los transportistas. A mí me gustaría que nos explicaras de primeras qué son estas obligaciones, en qué consisten. Bien, en España desde el 2020 es viable presentar los documentos en formato digital, los documentos de transporte y en concreto el documento de control. Por lo tanto, no es que sea una obligación ahora mismo, pero sí es una opción. Llegará el momento en el que sea obligatorio ese formato digital. En este momento es una opción, sin embargo, es una opción que no ha tenido demasiado alcance en el sector por diferentes motivos, por falta de madurez tecnológica de las empresas, por falta de recursos, incluso puestos a disposición de las empresas por parte de la Administración. En definitiva, esa resolución del 13 de febrero del 2020 nos da la posibilidad de que el documento de control se pueda presentar en formato digital, pero quizás el entorno todavía no es el adecuado para que las empresas den ese paso adelante. Sobre todo también por seguridad jurídica, por temor a cómo deben utilizar el documento de control digital en carretera o cómo se llevan a cabo las inspecciones. Aunque el Ministerio de Transportes ya desde hace tiempo también ha hecho divulgación y pedagogía en ese sentido. O sea, todos sabemos que si un agente de tráfico, por ejemplo, pues para un transportista y el transportista le presenta la documentación en formato digital, todos sabemos, porque así también nos lo ha hecho saber el Ministerio, cómo va a actuar ese agente para comprobar la documentación, ¿no? Y cuáles son las diferentes fórmulas de consulta, documento PDF o documento QR. Sin embargo, parece que todavía hay cierta inseguridad por parte de las empresas a la hora de llevar a cabo ese proceso y ese proceso de digitalización del documento y ese proceso de transformación digital en las propias empresas. Así que yo creo que tendremos que ir un paso más allá, tendremos que conocer cuál es el horizonte normativo, del que supongo hablaremos en los próximos minutos, para pasar de una opción a una obligatoriedad. Eso te iba a preguntar, porque a las empresas les cuesta dar ese paso en digitalización, pero ¿existe algún calendario normativo y un horizonte en el que las empresas van a tener que estar al día con esas obligaciones digitales? Si todo va bien y en este caso el proceso legislativo sigue su curso normal, tendremos ese horizonte normativo muy despejado en breve. Como sabéis, la Ley de Movilidad Sostenible ha entrado de nuevo en el Congreso hace tan solo unos meses. Ahora está siguiendo ese proceso legislativo que llevará a la aprobación definitiva del texto de la ley. Originalmente, el texto incluía la fecha del 1 de septiembre del 2024 como fecha a partir de la cual el documento de control en transporte iba a ser obligatoriamente digital. Sin embargo, por razones obvias, porque el texto no estará aprobado antes de septiembre del 24, pues esa fecha se va a modificar. ¿Con qué horizonte normativo trabajamos? Bien, pues si ya dejamos a un lado esa fecha del 1 de septiembre del 2024, el próximo horizonte normativo nos sitúa en enero del 26. Aunque todavía no es una fecha que se haya publicado en el BOE, porque la Ley de Movilidad Sostenible todavía no ha sido aprobada, sí que el Ministerio, a través de diferentes informaciones publicadas y también divulgadas a través de diferentes medios en el sector, sí que propone enero del 2026 como fecha a partir de la cual el documento de control en carretera será obligatoriamente digital. Por lo tanto, ya tenemos una fecha en el calendario y no es una fecha que esté demasiado distante, sino que está ahí a la vuelta de la esquina. Pensemos que estamos ya a mitad del 24, cuando se apruebe el texto de la Ley de Movilidad Sostenible, si todo va bien,
serán finales de este año 2024 y tendremos un año, el 25, para adecuarnos a ese nuevo horizonte normativo que se presenta en enero del 26. Por lo tanto, no queda tanto tiempo. Y de hecho, las empresas, al menos la mayoría de empresas que están alrededor del ecosistema ECOC, han empezado a trabajar en diferentes procesos de transformación digital. Por lo tanto, no debemos despistarnos, debemos empezar a dar los primeros pasos sin prisa, pero sin pausa. Claro, aquí el ritmo de digitalización también va está muy relacionado con el tamaño de la empresa. En un país de tantas pymes y con empresas y con autónomos, esa digitalización va a un ritmo menor. ¿Cuál es el consejo para este tipo de empresas, para las empresas pequeñas, para los autónomos, visto que tienen poco más de un año, año y pico para ponerse al día? No dejarlo para el último momento, me imagino. Bueno, yo lanzaría un mensaje para las pymes y autónomos, pero también para las grandes empresas, para las empresas que tienen un mayor músculo financiero y un mayor músculo de desarrollo, porque esas grandes empresas son las que deben impulsar también ese proceso de transformación digital en las empresas de menor envergadura, de menor tamaño. Por lo tanto, el papel de las grandes empresas es el de impulsar, el de ayudar a sus proveedores, a sus clientes de menor tamaño a digitalizarse, a incorporar, por ejemplo, el documento de control digital en sus procesos de transporte. Y a las pymes y a los autónomos, pues el mensaje es claro. Primero, aprovechar las ayudas que están a su alcance, porque todavía están a tiempo de aprovecharlas. Si quieres, luego entramos con más detalle en ese proceso de solicitud de ayudas y cómo se está ahora mismo distribuyendo en las comunidades autónomas. Y por otro lado, también participar en proyectos piloto con sus proveedores, con sus clientes. O sea, tenemos que abrir el ecosistema. Es un ecosistema colaborativo, el de la digitalización. Por lo tanto, debemos buscar sinergias, ser más transparentes, más flexibles y, sobre todo, pues ayudarnos los unos a los otros. Por parte de los cargadores, por ejemplo, los usuarios del transporte, pues ayudar a sus proveedores de transporte quizás más pequeños a mejorar esos procesos, ayudarles en esa transformación digital. Y por parte de las pymes y autónomos, pues aprovechar las ayudas y no tener ningún tipo de reparo en pedir ayuda también a las empresas que tengan un mayor músculo financiero y de desarrollo para que les ayuden en ese proceso de digitalización. Es un ecosistema colaborativo. La digitalización, desde un punto de vista única y exclusivamente de una empresa, no se alcanzará. Se debe alcanzar a nivel de ecosistema, a nivel de sector de transporte. Así que el mensaje es que nos tenemos que ayudar, que entramos en una época en la que la colaboración es imprescindible, sobre todo para alcanzar retos como el que pueda suponer la digitalización del sector. Porque te iba a preguntar efectivamente por las ayudas, pero creo que también es importante que a los oyentes entiendan el porqué, la importancia de esta digitalización y qué objetivos persigue. O sea, ¿por qué se dan estos pasos? ¿Qué objetivos hay detrás? Si nos basamos en la misión que tiene AECOC como Asociación de Fabricantes y Distribuidores, es mejorar la eficiencia en los procesos, hacer un transporte más eficiente, más sostenible y mejorar la competitividad de las empresas. Bueno, pues en esa definición ya se incluye la digitalización, porque ayuda a ser más eficiente, ayuda a ser más productivo y, sobre todo, también, si hablamos de costes, nos permitirá obtener un beneficio en cuanto a recorte de costes, empezando por el uso del propio papel y posteriormente traduciendo también ese ahorro incluso en horas de gestión. De hecho, tenía por aquí algunos datos que quería compartir con vosotros referentes a cifras que maneja la Comisión Europea y que hablan precisamente de esos beneficios económicos. La reducción de carga administrativa, según la estimación de la Unión Europea, podría llegar hasta los 27.000 millones de euros en los próximos 20 años, en este caso, si mejoramos ese proceso de transformación digital en todos y cada uno de los procedimientos que utilizamos a diario en nuestras empresas. También ese ahorro supone entre 75 y 102 millones de horas de trabajo al año. Por lo tanto, a nivel de reducción de cargas administrativas, evidentemente estas cifras ya nos dan más o menos una magnitud, una idea de lo que puede suponer ese proceso de digitalización de las empresas. Y si hablamos de ahorro en costes operativos, pues también la Comisión Europea estima
un ahorro en costes operativos entre 2018 y 2040, en ese periodo de tiempo, de unos 12.000 millones de euros. Así que hay beneficios, evidentemente, pero por otro lado hay un reto. Y es que para obtener esos beneficios las empresas van a tener que transformar sus procesos y sus procedimientos, ¿no? No olvidemos el tema de la sostenibilidad, ¿eh? También va a haber un ahorro en emisiones y en costes externos que se debe poner de manifiesto. Se ha calculado en ese periodo 2018-2040, según la Comisión Europea, que se pueden ahorrar en emisiones de CO2 1.300.000 toneladas, unos 74 millones de euros aproximadamente en costes externos. Entonces, una vez convencidos los oyentes con estas cifras, que yo creo que hablan de la dimensión de esta cuestión, tienen a su disposición unas ayudas. ¿Cómo son estas ayudas? ¿Cómo acceder a ellas? ¿Requieren muchos trámites burocráticos? Que ya sabemos que en España el papeleo para recibir ayudas y subvenciones siempre es complicado. Explícanos un poquito con detalle. Bueno, en este caso el Ministerio transfirió a las comunidades autónomas a finales del 2022 un paquete de 110 millones de euros en ayudas para la modernización de empresas de transporte de mercancías por carretera. Esas ayudas iban dirigidas a pymes y autónomos, o sea, a empresas de transporte, pero también a cargadores, también a usuarios de transporte, a esas pequeñas y medianas empresas que utilizan el transporte, pues, para servir la mercancía a sus clientes, ¿no? Por lo tanto, esas ayudas son para empresas de transporte y para usuarios de transporte. Ese paquete de ayudas de 110 millones llegó a las comunidades autónomas que abrieron, en este caso, sus convocatorias durante la primera parte del 2023 y esas convocatorias permanecen abiertas hasta el 30 de junio del 2024. Sí que es cierto que el seguimiento y, sobre todo, el interés despertado por el Ministerio, por las comunidades autónomas a las empresas para que soliciten esas ayudas, bueno, pues ha tenido, digamos que diferente alcance. Se han interesado más las empresas de unas comunidades autónomas y menos las empresas de otras. Simplemente para que os deis cuenta de cuál ha sido el alcance de esas ayudas, tengo aquí algunos datos que nos ha facilitado el Ministerio a fecha 30 de abril, o sea, hace relativamente poco, y que hablan de que comunidades autónomas como Asturias o como Galicia han agotado los fondos, incluso haber solicitudes que no se puedan llevar a cabo, no se puedan gestionar precisamente por falta de recursos económicos. Y, sin embargo, otras comunidades autónomas, como pueda ser pues, Andalucía o Madrid, pues han recibido un porcentaje de solicitudes realmente bajo. Mientras Asturias y Galicia están por encima del 100% de esas solicitudes, en torno incluso a alguna comunidad autónoma del 150%, en Andalucía se quedan en un 8,8% y en Madrid poco más de un 6%. Por lo tanto, hay cierto desequilibrio. Hay más interés quizás en la zona norte, si observamos el mapa y observamos los porcentajes que nos ha facilitado el Ministerio. Como conclusión sacamos que en la zona norte, todo lo que es Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, es donde mayor interés han despertado este programa de ayudas. Y, sin embargo, en el arco del Mediterráneo, empezando por Andalucía, Comunitat Valenciana, Cataluña, los porcentajes son menores. Ya os decía, Andalucía un 8,8%, están un poquito por encima las comunidades de la Comunitat Valenciana y Cataluña, pero tampoco son porcentajes demasiado importantes, teniendo en cuenta el volumen de empresas que precisamente se concentran en este arco mediterráneo. Por lo tanto, hay un desequilibrio también en cuanto a interés que muestran las empresas en obtener las ayudas. ¿Por qué motivo? Pues eso ya sería quizás incluso, no sé, podríamos dedicarle otro debate y mucho más tiempo a intentar investigar y saber por qué hay más o menos interés en unas comunidades autónomas con respecto a otras y por qué se interesan las pymes en un ámbito y no en otro. Perfecto. A la hora de explicar el por qué ese desequilibrio entre pedir las ayudas, yo no sé si una de las preguntas que nos hacemos es si hay mucha gente o muchas empresas, sobre todo pequeñas empresas, que consideran que la digitalización es más un gasto que una inversión y que les cuesta ver ese retorno, y de ahí que les
les cueste, les dificulte el dar pasos para hacer una plena digitalización. No sé si esa pregunta de gasto-inversión es una de las claves para entender el desequilibrio. Podría ser una de las claves, deberíamos analizarlo con más profundidad, pero sí que es cierto que las ayudas precisamente están pensadas para lo que comentabas, para que las empresas que quizás no tengan suficientes recursos como para emprender un proceso de transformación digital eh, en- puedan hacerlo con esas ayudas económicas. Eh, no hablamos de digitalizar únicamente un documento, hablamos de cambiar el proceso de trabajo y la gestión administrativa y de transporte de las propias empresas. Por lo tanto, no solamente se trata de digitalizar un documento y convertirlo en un PDF, sino de incorporar nuevos sistemas, de integrar nuevos sistemas, de que nuestros sistemas hablen con los sistemas de otras empresas, o sea, de una integración mucho más transversal. Y ese va a ser el escenario futuro. Pensemos que no solamente este planteamiento se lleva a cabo en España, sino que ese escenario futuro se plantea a nivel europeo, con las propias plataformas que están desarrollando cada uno de los Estados miembros. Por lo tanto, la comunicación con la propia administración cada vez más deberá llevarse a cabo a través de plataformas o de herramientas digitales. Así que es importante empezar a caminar en ese nuevo ámbito, en ese nuevo espectro. Y es importante también lanzar un mensaje de que aquellas empresas que quizás no tengan capacidad para transformar sus procesos, pues van a sufrir en el sentido de que no van a ser tan competitivas como el resto, porque la digitalización también se va a convertir en un arma de competitividad. Así pues, el mensaje es claro, tenemos que caminar, hacerlo sin prisa pero sin pausa, pero en este momento acelerando la marcha, porque el escenario futuro cada vez está más cercano y las empresas deben estar preparadas para hacer frente a esos nuevos retos. Así que nuestro mensaje desde ECOC es claro y así lo manifestamos a todas y cada una de las empresas de nuestro tejido asociativo. Nos tenemos que ir preparando porque hay que mejorar la competitividad de nuestras empresas en estos nuevos escenarios de futuro en los que la digitalización y la sostenibilidad van a ser claves. Así pues, empecemos a caminar y empecemos a dar pasos, incluso buscando, lo que decía al principio de mi intervención, modelos de colaboración, ¿no?, que nos puedan ayudar. Javier, por terminar, las 2-3 ideas que deben quedarse en los oyentes con estas obligaciones digitales, las 2-3 cosas que tienen que quedarse en la cabeza y que no se les puede escapar. La primera, horizonte normativo, enero 2026. Esa va a ser la primera prueba para el sector del transporte en nuestro país. Obligatoriedad del documento de control digital. Esa va a ser la primera prueba. Por lo tanto, enero del 2026 como fecha. Ayudas. Hasta el 30 de junio hay posibilidad de solicitar las ayudas, ya no en todas las comunidades autónomas, porque algunas se han quedado sin fondos, pero sí en la mayoría. Por lo tanto, el mensaje para pymes y para autónomos, tanto empresas de transporte como usuarios, es aprovechemos el momento, porque esas ayudas sí que en ocasiones pensamos que el trámite burocrático puede dificultar la obtención de las ayudas. Pero para eso existen las asociaciones, tanto de transportistas como de usuarios de transporte. Si alguna empresa nos está escuchando en este momento y está interesada en solicitar las ayudas, pero no dispone de recursos para hacerlo, pues desde AECOC, evidentemente, tenemos posibilidad de acompañar a las empresas y ayudarlas en ese camino. Así que ese sería otro de los hitos que debemos tener en cuenta. 30 de junio del 2024. Perfecto. La tercera frase que resume un poco a las dos anteriores es: teniendo un horizonte normativo y unas ayudas, el proceso de transformación es imparable. Así que pongámonos en marcha porque eso nos va a permitir ganar sobre todo competitividad, seguir estando vivos en un mercado cada vez más global y con mayor competencia. Fenomenal, Javier. Oye, pues muchas gracias por todo. Gracias por estar en Podmaster y nada, un abrazo muy fuerte.